Muchas gracias nuevamente. Ha sido una muy linda jornada, donde esperamos que haya sido bien aclaratorio los casos clínicos que nos sirvan a todos para enfrentar de mejor manera a los pacientes que vemos en nuestro día a día. Y ahora, para cerrar, vamos a hablar de estos nuevos fármacos que son los PCABs, que son los bloqueadores selectivos del canal de potasio, que son fármacos que han ido apareciendo en los últimos años. Entonces, bueno, todos tenemos, ¿cierto?, una bomba interna que es la bomba donde se produce el ácido. Alguna vez uno puede sentir esa sensación de pirosis. Yo creo que todos hemos sentido alguna vez esa sensación. Y desde hace ya muchos años la industria farmacéutica se ha dedicado a investigar dónde podemos bloquear, ¿cierto? Y el efector es la bomba de protones, y es así donde en los últimos años primero se bloqueó los antagonistas anti-H2, y la gran revolución vino cuando se inventaron los inhibidores de la bomba de protones, que, como ustedes saben, han tenido varios fármacos, omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, pero la verdad es que clínicamente entre ellos hay pequeñas diferencias, pero no han demostrado uno ser muy superior al otro. Y es ahí donde ha entrado espacio para la aparición de estos nuevos fármacos que son los PCABs, ¿ya? Los que están disponibles y existen es el vonoprazan. En Asia ya se ocupan desde hace varios años. Tegoprazan, fexuprazan y queverprazan son fármacos que, si ustedes miran lo que está encuadrado, comparten ciertas estructuras en la molécula, y el tegoprazan tiene una cierta diferencia, pero todos ellos son bloqueadores competitivos del canal de potasio, ¿ya? Y tienen ciertas diferencias con los IBPs, que son lo que vamos a revisar acá. Entonces, como ustedes saben, la célula parietal tiene distintos receptores de gastrina, acetilcolina, histamina. Luego está esta bomba de intercambiadora de hidrógeno-potasio, y es acá donde actúan estos fármacos. Ya acá aparece el tegoprazan, pero como les mencionaba, el más antiguo, el que tiene más estudios, es el vonoprazan. Entonces, la gracia que tienen esto es que fueron diseñados para superar las limitaciones que tienen los IBP. Probablemente hay un pequeño porcentaje en que uno puede hacer la diferencia en tratar a estos pacientes a los que no logramos bloquear suficientemente el ácido. Hay un espacio terapéutico, y es ahí donde actúan estos fármacos. Y la gracia que tienen es que proveen una supresión ácida más rápida, potente y constante. Entonces, para hablar un poco de la diferencia con los inhibidores de bomba de protones, los inhibidores de bomba de protones son profármacos que requieren una activación ácida y actúan solo sobre bombas activas, ¿ya? Y es por eso que los omeprazol y sus derivados tienen un recubrimiento entérico, ¿cierto? Porque si no tuviesen ese recubrimiento entérico, serían activadas precozmente antes de llegar al sitio de acción que nosotros queremos que llegue, que es la bomba de protones. En cambio, los PCABs, estos nuevos fármacos, actúan directamente sobre la enzima sin activación ni gastroprotección. O sea, no son profármacos, sino que actúan directamente y no necesitan que la bomba esté activa. O sea, no necesitan que sean tomados 30 minutos antes, porque eso es lo que uno tiene que hacer coincidir con uno toma un inhibidor de bomba de protones. Se toma media hora antes para que justo esa media hora después estén las bombas activas secretando, y es ahí, en las bombas que están activas, se va a unir el IBP. Y esta es la diferencia de estos nuevos fármacos. No requieren ese detalle de tener que estar tomándose en cierto rato antes de las comidas. La inhibición es competitiva, es reversible y no es covalente, y el efecto es inmediato. Los IBP, nosotros sabemos que una vez que actúan sobre las bombas activas, tenemos que esperar que se vuelvan a activar nuevas bombas para que se vuelva a inhibir el IBP al día siguiente con la siguiente dosis. Entonces hay por así decirlo, un aumento paulatino y progresivo del efecto bloqueador del ácido. Entonces requerimos más o menos 5 días para llegar a este steady state en el cual se llegó al bloqueo ácido completo. Y nosotros sabemos que con estos fármacos, si aumentamos la dosis, llegamos a porcentajes muy altos, que son casi el 100% de inhibición de la secreción ácida gástrica. Todas las industrias farmacéuticas, cuando quieren demostrar que una molécula es más potente que otra, lo hacen a través del tiempo, no de exposición ácida que estamos acostumbrados a hablar en el esófago, sino que el tiempo de inhibición en el estómago. Es ahí donde se demuestra la molécula cuán fuerte, cuán potente es en comparación con otras. Y esos son porcentajes del tiempo de 24 horas. Y eso es un sensor de pH que queda instalado en el estómago, porque hay sensores de pH que tienen en el esófago y en el estómago. Entonces, si yo mido el tiempo de ácido en el estómago, yo puedo ver que con estas moléculas
si subo la dosis, puedo llegar casi a un 100% de bloqueo durante 24 horas, cosa que ningún IVP en general lo logra. Todos tienen después por ejemplo, el escape nocturno, es muy difícil, a pesar de que subamos las dosis, que lleguemos a esos porcentajes como los que vemos acá. Y además que tenemos este tema de que la dosis flexible, que ya se puede tomar en cualquier momento, no está afectado por los alimentos, es eficacia independiente del genotipo. Como ustedes habrán escuchado, hay gente que son metabolizadores rápidos. Entonces, puede ser que no sea suficiente el efecto porque metaboliza muy rápido a distintas poblaciones. Hay unos que metabolizan más rápido y el motivo por el cual quizás no responden a los bloqueadores de bomba de protones es porque metabolizan rápido. En cambio, acá el metabolismo es independiente de este genotipo. Entonces, se ha visto que en distintas poblaciones el efecto es más o menos igual. Y, por ejemplo, lo que les mencionaba para medir la potencia, este fue un estudio en individuos sanos, es cuánto tiempo logramos mantener el jugo gástrico con un pH sobre 5, es decir, poco ácido. Rabeprazol, 38% del tiempo, y vonoprazan, con una dosis de 20 miligramos al día, 80%, esto fue un estudio de voluntarios sanos japoneses, logró mantener bloqueado el ácido. Otro estudio en sanos, vonoprazan versus lansoprazol, ustedes ven basalmente, ¿cierto? Este es el pH 4, basalmente uno siempre tiene el contenido del jugo gástrico es ácido. Con lansoprazol, que es el azul, logramos el día 1 un pequeño porcentaje que sube sobre 4, pero ya desde el día 1 con vonoprazan podemos ver que un porcentaje importante está sobre 4. Y en el día 7 mantenemos 100% del jugo gástrico no ácido. Entonces, en ciertas condiciones, obviamente, esto va a ser muy útil. Entonces, si uno va por fenotipo, ¿en qué fenotipos es útil y se ha demostrado estos bloqueadores de la bomba de potasio que son más útiles? Sobre todo en la esofagitis erosiva y sobre todo en la esofagitis erosiva grave. Entonces, en el caso clínico del paciente que nosotros vimos, esa paciente que tenía esofagitis C, si por algún motivo no tuviese una buena respuesta a los inhibidores de bomba de protones, esta es una muy buena arma terapéutica y es aquí justamente donde tiene su mayor indicación. Se ha demostrado superioridad porque los estudios en la farmacología o la industria farmacéutica, primero lo que quieren hacer es un estudio de no inferioridad, demostrar que no es inferior a lo que ya está demostrado que sirve. Pero estos estudios demostraron no solamente que es inferior, sino que inmediatamente mostraron que fueron superiores. Dentro de los mismos estudios con método estadístico dijeron cumplió criterio de no inferioridad, pero además cumple criterio de superioridad. Acá, como digo, fue la superioridad demostrada y el esofagitis leve al menos es no inferior, ¿ya? O sea, esofagitis leve uno podría decir más o menos igual los bombas de protones, bloqueadores de bomba de protones que los pickups, pero esofagitis severa ya está demostrado que sirven más. Y además también hay estudios de seguimiento en la fase de mantención. Nosotros queremos inducir la remisión así como en enfermedad inflamatoria buscan la remisión o curación de la mucosa, acá es más o menos lo mismo. Entonces, se ha visto que una vez que curamos la mucosa, en mantenimiento también han mostrado ser superior. Y en cuanto al alivio sintomático, también su inicio de acción es bastante más rápido. Entonces, demuestran ser útiles en todos estos escenarios. Y este es básicamente uno de los estudios principales porque siempre la crítica que se les hacía es que solamente estaban estudiados en poblaciones asiáticas, ¿ya? Entonces, en Japón, por ejemplo, se están ocupando mucho más estos medicamentos, incluso es que los IVP, porque ya demostraron ser útiles. Y este fue el estudio más grande, que fue en población norteamericana, Estados Unidos y Europa, varios centros, donde se estudiaron 1000 pacientes. Entonces fueron randomizados pacientes que tenían esofagitis. Entonces fueron randomizados a vonoprazan 20 miligramos, lansoprazol, y después, una vez que se había demostrado curación de la enfermedad, seguían a una etapa de mantención. Y en los estudios muestran que fue superior el vonoprazan al lansoprazol, 92 versus 84, en todos los pacientes, pero si nos remitimos a los grados más severos de esofagitis, vemos que la diferencia es aún mayor, 91 versus 72. O sea, tenemos una ganancia terapéutica con estos fármacos. Entonces tenemos un paso antes de decir, por ejemplo, este paciente fue refractario y lo queremos mandar a operar, tenemos esta herramienta terapéutica. Y después en la fase de mantención también se vio que el vonoprazan fue superior al lansoprazol en tanto dosis de 20 miligramos como de 10 miligramos. ¿Ya? Entonces, en una fase de mantención podemos bajarnos en cuanto a la dosis y sigue siendo superior que las dosis de mantención habituales, por así decirlo, versus sus competidores, los inhibidores de bomba de protones. Y acá lo que conversábamos también,
con respecto a la recaída. Este estudio es muy interesante, fue publicado hace algunos años con pocos pacientes, pero uno siempre tiene la duda de cuando uno tiene una esofagitis severa, ¿al cuánto tiempo recaería si le suspendemos los fármacos? Nadie había nunca investigado esto porque no le estamos haciendo una endoscopia semanal a los pacientes. Pero esto fue un estudio que más o menos fueron 10 o 12 pacientes, en que eran pacientes que eran conocidos como esofagitis C. Entonces, que estaban en remisión. Y lo que hicieron fue suspenderle el fármaco y le empezaron a hacer endoscopias semanales. Y se vieron que a la semana el gran porcentaje de los pacientes ya tenía recurrencia no menor de la esofagitis. Uno siempre piensa varios meses, por ejemplo, desde que le suspendo. Varios pacientes desde una semana, y estudios fueron también con fluoresceína, para hacer con endoscopía confocal, y se vio también cómo se alteraba la permeabilidad. Entonces, el concepto es que las esofagitis severas recaen. Es un estudio pequeño, pero fue muy ilustrativo en cuanto a la rapidez de la recaída cuando la esofagitis es severa. Entonces, más estudios. Entonces, ¿este concepto qué quiere decir? Un paciente con esofagitis severa requiere en general una terapia de mantención, de lo contrario va a recaer. Entonces, no solamente ya tenemos estudios randomizados, sino que ya hay metaanálisis en que demuestran, este fue donde se compararon varios pickups disponibles más varios inhibidores de bomba de protones disponibles, y se vio que los pickups también en la fase inicial tenían menos riesgo de falla al tratamiento y también menos riesgo de falla al tratamiento en la fase de mantención. Entonces, cada vez más información demuestra que son útiles en el escenario inicial y en el escenario de mantención. Entonces, ya vimos en esofagitis erosiva demostrado superioridad sobre todo en la esofagitis severa. Ahora, ¿qué sucede en los reflujos no erosivos? Entonces, también se ha visto que puede ser eficaz en reflujo no erosivo, pero ahí compiten contra placebo. Entonces ellos dicen, bueno, si los IVP demostraron ser mejor en reflujo no erosivo contra placebo, la forma de validarse es también competir contra placebo, si no quizás no encontrarían su efecto, pero contra placebo ya se sabe. Lo que pasa es que contra IVP no hay estudios así como head to head todavía que sean mucha información clara, pero también, como decíamos antes, por su rápido efecto de acción, también pudiese servir como demanda, pero acá la evidencia todavía es más bien prometedora y algunas agencias reguladoras todavía no lo tienen aprobado para esto. Pero acá, este estudio, también que fue publicado no hace mucho tiempo, justamente quería saber si en pacientes con reflujo no erosivo servía. Entonces, también una cantidad importante de pacientes fueron sujetos que se sabía que no tenían reflujo no erosivo, fueron placebo, vonoprazan 10, vonoprazan 20. Entonces, acá, en esta parte del estudio, se ve que los que estaban con placebo efectivamente tenían un porcentaje bajo de remisión de síntomas versus los que estaban con vonoprazan tanto 10 como 20. Se separan mucho las curvas y se ve que acá hay una remisión de síntomas mayor que al placebo. Entonces también es efectivo en el reflujo no erosivo. Y acá, luego de la fase inicial, se les permitía a los pacientes que habían estado en placebo re-randomizarse a vonoprazan, y ustedes se fijan que alcanzan rápidamente la curva. O sea, es decir, el placebo tenía peor respuesta, pero al iniciarse vonoprazan rápidamente responden. Entonces se ha demostrado, bajo esta información, podemos decir que en el reflujo no erosivo también ha demostrado utilidad. Y también está saliendo, o sea, ya existen otras moléculas, el tegoprazan, y también se ha demostrado que puede ser útil versus placebo en cuanto al reflujo no erosivo. Entonces, esos son más argumentos y esa nueva herramienta terapéutica que tenemos en estas personas. Entonces, y acá, ¿cuáles son como las necesidades no cubiertas por los IVP? Y es ahí donde estas moléculas pudiesen entrar, por ejemplo, el reflujo refractario, que ya lo conversamos en los casos clínicos, persistencia de síntomas a pesar de doble dosis, son una estrategia, sobre todo por la supresión profunda de la secreción ácida. Entonces hay pacientes que estaban catalogados como refractarios, pero con vonoprazan se normalizó la exposición ácida en un porcentaje importante de pacientes que no habían sido capaces de tener esta supresión ácida potente con las dosis de IVP. Entonces acá ya estas necesidades no cubiertas de los IVP es donde los pickups pueden entrar y lo posiciona como una opción importante, sobre todo en el manejo del reflujo refractario, justamente con diagnóstico confirmado, porque hay gente que es refractaria porque no tiene reflujo confirmado, pero cuando es un reflujo confirmado es una estrategia,
y algunos países en Latinoamérica, México lo tiene hace un año, Chile ya lo tenemos hace como un año más o menos, entonces estamos viendo que esos pacientes que no responden a IVP, tenemos esta todavía capacidad de dejar un fármaco antes de pensar en una estrategia más invasiva. Y ahora pensando en la seguridad a largo plazo, obviamente los IVP van muy avanzados en la cantidad de años de seguimiento de la información que tenemos, pero estudios japoneses ya tenemos información de 5 años que se demostró vonoprazan versus lansoprazol y no se vio en 5 años plazo que hubiese algún peligro. La supresión ácida, al ser más potente, aumenta la gastrina. Eso puede ser proliferación vemos pequeños pólipos, hiperplasia de células enterocromafines, pero no ha demostrado riesgo. No se ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer o de otro riesgo y se comportan en cuanto a su seguridad muy parecidos a los IVP. Entonces, este es un modelo matemático donde se ve más o menos la potencia. Si nosotros nos ponemos un umbral de 80%, ya le gana, cuando queremos la curación de la mucosa, ya vemos que es superior a los IVP, pero si nos ponemos más exigentes, 85-90, la diferencia se va haciendo cada vez más importante. O sea, es mucho más potente en cuanto a bloquear el ácido. Y las ventajas comparativas son lo que hablábamos antes. Si el IVP se demora y este actúa rápido. Si el IVP puede tener variabilidad en cuanto al genotipo del paciente, este no tiene esa relación. En cuanto al escape nocturno que tienen los IVP, este mantiene una buena bloqueo ácido incluso de noche tomándose una sola vez al día. Cuando hay una esofagitis grave, los IVP no siempre logramos que curen completamente la mucosa y acá se ha demostrado superioridad. Se ha visto que los IVP a demanda se demoran en hacer efecto, entonces estas actúa rápido, quizás no tan rápido como un antiácido, pero bastante rápido. Y si uno quisiese ver como los distintos escenarios clínicos, ¿cuál sería el rol que podría jugar este nuevo fármaco? Especialmente en esofagitis erosiva, sobre todo si son severas, en la esofagitis que recaen con IVP de mantenimiento, los pacientes que a lo mejor requieren IVP más de una vez al día y no van a ser muy adherentes a la terapia. Esta terapia, al ser una vez al día, independiente de las comidas, va a ser fácil. Lo de las comidas también, como lo mencionaba anteriormente, parece como una cosa fácil, pero a muchos pacientes les dificulta estar acordándose, estar tomándolo a cierta hora del día. Cuando hay un barrio o displasia, un barrio o estenosis péptica, no hay todavía ensayos directos, pero probablemente van a empezar a aparecer y vamos a ver ahí qué dice la evidencia. Lo que hablamos antes, de hay gente que ya logra curarse, tanto desde el punto histológico como de síntomas, pero a demanda este puede ser más potente y sobre todo en reflujos severos. Tenemos pacientes post-miotomía, se hace un POEM, que de repente tienen reflujos severos, esófagos esclerodérmicos, que sabemos que al no tener peristalsis tienen una exposición ácida muchas veces elevada y son individuos que no son candidatos a cirugía porque tienen una alteración de la motilidad esofágica. Entonces, la cirugía muchas veces no es una opción. Y es acá donde el bloqueo ácido potente puede ser un arma terapéutica muy importante. Y lo que mencionábamos antes, head-to-head estudios prácticamente no hay todavía, pero acá se demostró, compararon dos, tegoprazan con vonoprazan versus otros IVP, y acá se vio, por ejemplo, en cuanto al reflujo nocturno, que a las pocas horas de tomar tegoprazan ya se bloquea rápidamente el reflujo ácido nocturno. El vonoprazan se demora más tiempo, toma más tiempo en superar el umbral del pH ácido y después es más sostenido el bloqueo, pero en cuanto a rapidez, el tegoprazan es una molécula que actúa rápido. Entonces esas personas que se van a acostar y quieren tener un bloqueo durante la noche, no estar despertándose a la mitad de la noche por reflujo, son opciones que tenemos. Entonces, si queremos hacer las consideraciones finales, ¿dónde está demostrada la superioridad sobre el IVP? Esofagitis grave. Erradicación del Helicobacter pylori en Chile es un problema importante. El cáncer gástrico en Asia, los esquemas de erradicación del Helicobacter pylori ya son basados en estas moléculas. Nosotros en Chile ya tenemos la experiencia de hay resistencia a claritromicina y tenemos la experiencia de dejar terapia dual solamente amoxicilina con IVP y tenemos tasa de respuesta muy buena. Estamos haciendo series de casos, pero yo tengo, no sé, llevaré 10 pacientes y el 100% ha sido erradicado versus otras veces que no logramos ese porcentaje de pacientes.
Entonces, en cuanto a esofagitis leve, todavía no ha demostrado superioridad, pero al menos es igual de bueno que los IVP. En estudio refractario es prometedor. En reflujo no erosivo, también probablemente igual que los IVP. Gastropatía por AINE no establecida, úlceras post-ISD, probable. Y probablemente ahora la hemorragia digestiva van a aparecer también cada vez más estudios, porque el objetivo de bloquear el ácido potentemente se ha visto que logra disminuir las tasas de resangrado. Entonces van a empezar a aparecer nuevos estudios de a lo mejor dejarlo pasar que son orales todavía, no hay endovenosos. Entonces un paciente que está grave con una hemorragia probablemente no va a ser todavía comparable, pero tenemos en esa transición rápida a las pastillas orales cuando uno quiere curar rápidamente una úlcera. Probablemente esto va a tener información y vamos a ver qué sucede en el futuro, pero todo apunta a que hay harto ganancia ahí. Entonces, la expansión terapéutica, los pick-ups amplían las opciones en trastornos ácido dependientes, especialmente en esofagitis y reflujo refractario. En el futuro, probablemente se van a posicionar para liderar el manejo de la esofagitis erosiva, aunque aún sin reemplazar totalmente los IVP, hay que hacer un uso racional, sobre todo tener un buen fenotipo del paciente, en quién sí se justifica, en quién no, y al momento de la seguridad todavía han mostrado ser seguros, solamente aumento de la gastrina con respecto a los IVP, y eso es justamente por el intenso bloqueo ácido que es posible, y los riesgos hasta el momento son observacionales, osteoporosis, neumonía, más o menos lo mismo que se ha demostrado con el IVP, pero no ha demostrado ser de mayor riesgo. Muchas gracias. Quería aprovechar justamente la charla que dio Esteban, si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta para Esteban con respecto a este tema. Que me parece excelente que esta puesta al día que nos hiciste, porque una de las dudas que teníamos y comentábamos con alguna de las chicas era el tema de la seguridad a largo plazo, así que bárbaro las cosas que mostraste. Y vos que tenemos claro en qué instancias tendría la indicación, pero bueno, vos que tenés un volumen mucho mayor, ¿cómo venís indicándolos? Si estás utilizándolos solo como cuando no hay respuesta a los IVP convencionales, o si hay escape nocturno, o ya estás usándolo de primera línea en algunos casos. Gracias por la pregunta. Todavía no, yo no lo ocupo de primera línea, lo he ocupado solamente en pacientes con esofagitis erosiva refractaria, que le hemos dejado dosis máximas de IVP, y me ha tocado tener, no tengo tanta experiencia todavía, porque todavía están hace poco en Chile, pero me ha tocado tener más justamente en ese escenario, más que en la respuesta clínica. O sea, si una persona consulta por síntomas de reflujo que no responden, me ha pasado que algunos no sienten tanta la diferencia, pero en cuanto a curación de mucosa, sí, hemos tenido pacientes que no hemos logrado curar la mucosa con IVP, y sí con 20, ¿no? Con 20, o sea, nosotros no tenemos vonoprazan en Chile, tenemos fexuprazan y tegoprazan. No tengo experiencia con vonoprazan, todavía no están, y me parece que en México tampoco tienen vonoprazan, tienen solamente estas otras dos moléculas. Acá acaba de entrar el vonoprazan. ¿Acá entró vonoprazan? Ya. De 10 y de 20. De 10 y de 20, claro. Entonces no tengo experiencia yo con vonoprazan. Pero ese es el escenario, yo lo ocupo cuando no de entrada, todavía son más costosos, pero por lo menos en mi país no son excesivamente más. No tiene tanta diferencia con el original de esomeprazol, por ejemplo, es un poco más caro. Y ahí ya se están haciendo investigaciones, hay un registro latinoamericano de tratamiento de Helicobacter pylori, y ya vamos a tener datos con respecto a eso. O sea, ya seguro que, y como digo, la experiencia que yo tengo es que ya con terapia dual, un antibiótico con esto, tienen 14 días, tasas altas de erradicación. ¿Sin claritro o no? Sin claritro. Hay esquemas con solo amoxicilina con esto y altas tasas de erradicación. ¿Cómo sería el plan, Esteban, que seguramente nos interesa a muchos de nosotros, porque en Uruguay la tasa de erradicación a lo largo de los años, fue un estudio que además, no sé si está Cristina Cola presente, pero con lo que se vio con el triple plan, se bajaron mucho lo que eran las tasas de erradicación a lo largo de los años, en periodos de 5 años, y eso básicamente debido a la resistencia. Entonces es un problema para nosotros el tema de las tasas de erradicación. Entonces
das terapias triple, cuádruple, con todo lo que eso implica, ¿no? En costos, en malas tolerancias, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería el plan que están utilizando ustedes? Y si tienen alguna cifra de la tasa de erradicación, sería interesante que lo puedas compartir con nosotros. Sí, yo todavía no tengo el número. Hay colegas que están trabajando, que se dedican al Helicobacter pylori y que están justamente... Nosotros tenemos una experiencia local, pero todavía no juntamos todos los casos. Debemos llevar... Vamos ya luego 100 casos que tenemos que ahora, porque cada médico está registrándolo, pero todavía no lo hemos juntado todo, pero se está haciendo un registro latinoamericano y como digo, hasta el momento la experiencia ha sido, yo llevaré unos 10 casos yo creo y creo que el 100%, alguno que no ha venido a control de vuelta todavía con el resultado, pero con un esquema de 1 gramo cada 8 de amoxicilina y doble dosis de... Es una dosis muy alta, sí. Tiene que ser dosis alta. Si es terapia dual, tiene que ser dosis alta. Y nosotros ocupamos Fexuprasan, que es de 40, o Tegoprasan, que es de 50 miligramos, cada 12 horas. O sea, a diferencia de la dosis única para erradicación, mientras más alto esté el pH, más probabilidad de erradicarlo. Entonces, claro, como bien dices tú, nuestro gran problema con la clindamicina, hay resistencia. La tolerancia a las terapias, por ejemplo, con el metronidazol, son malas. Entonces, ¿Y por 14 días? Por 14 días. 14 días. Respecto a eso que vos decís del registro latinoamericano, nosotros en el Clínicas integramos ahora el registro y se está haciendo un estudio que es terapia dual con amoxicilina 750 cada 6 horas y esomeprazol 20 cada 6 horas también. Yeah. Y tiene buenos resultados. Todavía no está finalizado, pero viene muy bien. Con esomeprazol, sí. Claro. Junto con Pablo, queríamos darle las gracias a todos por habernos acompañado en la mañana de hoy. Espero que se hayan llevado conceptos más claros y espero que algunas zonas grises que podían tener ya se han inclinado ya para un lado o para otro con respecto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo. Lo que es personal, yo creo que eso sí se logró. Quiero agradecerte, Esteban, por habernos dado esas 2 conferencias muy lindas y con mucho contenido, ¿sí? Y muy prácticas y muy claras, lo cual no es fácil, por lo menos para mí, asimilar todos esos conceptos. Agradecerle a la Sociedad de Gastroenterología, especialmente a Carla y a Vivi por la invitación que nos hicieron a participar como coordinadores de esta actividad. Y bueno, no sé, Pablo, si querés decir unas palabras finales. Un poco lo mismo, repito un poco tus conceptos. Muchas gracias por contar con nosotros. Siempre está bueno discutir estos temas y juntarse con amigos. Así que bueno, no es fácil un sábado juntar tanta gente, así que estamos muy contentos y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, a Nico y a Pablo, que sabemos el trabajo que lleva organizar estas actividades con la Escuela de Graduados. Gracias, como siempre, a la comisión fantástica, a Vivi, a Juan Pablo, a Lucía, que está por acá. Bueno, hoy Martín no está. Así que, bueno, gracias a todos. La verdad que, Esteban, yo aprendí un montón, no sé los demás. Así que te agradezco un montón, súper claro. Y, bueno, de nuevo, gracias a Nico y Pablo, que son unos genios, que... los 3, poder de convocatoria que tuvieron. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, como les decía, los esperamos online el 28 de octubre, martes, con inteligencia artificial.